Tú entiendes que tu situación aquí en la milicia es bastante difícil, ¿eh? Eloy, el guía del sheriff, no aparece. ¿Y tú qué haces aquí? Nos botaron de la milicia. ¿Cómo? Lavado, bendito, viejo. ¡Dale, coño! Te lavaron el cerebro. Te pusieron en contra de tu familia. Muchachos, el lavado de cerebro es burdo. Fíjense, con una lata de Coca-Cola aceleran un carro que casi ni podía caminar, que casi ni se mueve. ¿Dónde termina la competencia? La carrera, ¿dónde termina? Fíjense bien. En el monumento al Maine, mírenlo ahí, detrás de ese carro dando vueltas. Miren, el monumento al Maine, que es la justificación del gobierno norteamericano para estar en nuestra isla y llevarse la gloria. Mírenlo ahí. Y ahora miren lo mejor de toda esta secuencia, muchachos. El cubano le entrega la bandera cubana. Un trato. Y después de esto, el americano dice que lo que quiere de nosotros es nuestro respeto. Por eso es que les digo que hay que conocer la historia, muchachos, para darse cuenta de que eso que ustedes ven ahí, es una manipulación para seguir con la idea del anexionismo como nuestra única opción de supervivencia. Y no es así. A mí me duele reconocerlo, pero todavía hay personas que piensan que eso puede ser una opción. Y pensar eso, muchachos, es tirar por la borda años y años y años de sangre y de sacrificio. Bueno, un tema al que todos nos apasiona, la historia. Sobre este asunto hemos iniciado el debate en esta semana, el pasado lunes, así lo hicimos, enseñanza de la historia en Cuba. Lo hicimos también con la mirada de la escuela, lo que hoy sucede y lo que tanto el Ministerio de Educación como el de Educación Superior realizan para hacer la asignatura más atractiva, sobre todo. Y hoy nos acercamos también a otras aristas y lo hacemos con el periodista Lázaro Manuel Alonso. Muy buenos días. Qué gusto saludarlo en esta jornada fría de viernes, pero Así para es. traer un tema que no lo es, porque tiene mucho que ver con nuestras esencias y por eso quisimos traer al debate fragmentos de las series televisivas que ahora mismo están abordando la historia de Cuba, porque hoy precisamente, Fidel, nos vamos a acercar a cuánto más pueden hacer los medios de comunicación en aras de, digamos, ir a una enseñanza de la historia más atractiva. Y es que de la historia de nuestro país hay tanto de qué contar, es tan rica, tiene tantas aristas que podemos explotar, pero precisamente, Lázaro, ahí está el clic de la cuestión. Y el ¿Cómo reto también? hacerlo? Exactamente, el reto. ¿Cómo hacerlo más atractivo, que llegue mejor a la teleaudiencia y que, por supuesto, las personas disfruten de esos pasajes, de esos momentos de la historia de nuestro país? Entonces yo le voy a invitar a que usted esté ya en redes sociales ¿Cómo no? y se sume a Perfecto. nuestro debate. Muy bien, estaré atentos entonces al criterio de usted, que ya puede comenzar a comunicarse con nuestro colectivo a través de todas las vías que tenemos establecidas en esta jornada. Vamos al debate entonces. Muy bien. Muy buen día. En la práctica periodística, si algo es inobjetable, es que contar las historias de vida constituye el recurso más serio y atractivo para comunicar un tema, para sensibilizar, para despertar emociones. En la enseñanza de la historia también son esas esencias las que hacen más cercanos a héroes y acontecimientos. Claro que hacerlo de manera atractiva, sin teque, sin agotar, pasa por el talento de quien lo hace. Quizás por eso es que tanto éxito han tenido en el público cubano y también quienes nos miran fuera de fronteras las series últimas transmitidas en la televisión cubana que desmenuzan, en el buen sentido de la palabra, parte de nuestra historia poco conocida o solo reseñadas en literatura de la enseñanza general. Hablo, por ejemplo, de Duaba, la Odisea del Honor, la lucha contra bandidos, en 2 presentaciones, la última acaba de concluir, y la muy pegada telenovela Entrega. ¿Y por qué traigo esto al comentario? Sencillo, ningún otro medio como la televisión tiene tanta fuerza para despertar el interés en las audiencias, porque el medio, desde sus principios, puede recrear en imágenes y sonidos lo que los libros solo pueden en letras. Entrevistados para este segmento expresaron, en mayoría, el acierto de colocar estas producciones en horario estelar porque rescatan y reacomodan a la pantalla hechos de la historia de Cuba que no siempre son entendidos por los estudiantes. Y la televisión es, a nuestro juicio, un recurso enteramente válido para la enseñanza de una materia llamada hoy, más que nunca, a no ser aburrida ni repetitiva,
mucho menos fría, porque eso, y que nadie lo dude, distancia del conocimiento a quien la estudia. Recrear los hechos desde los siempre atractivos recursos del lenguaje audiovisual, usted coincidirá conmigo, acerca a las personas a sus antepasados, los coloca frente a sus conflictos, destapa sus valores y también sus carencias. Porque en ocasiones, desde las aulas, los héroes se convierten en semidioses y la televisión, aunque no apartada de ensalzar lo más admirable de esas figuras, los humaniza. Y humanizarlos es, en esencia, hacerlos muy cubanos. El tema de la semana salió a la calle para conocer qué importancia tiene la televisión, porque hoy vamos a enfocarnos en la televisión, sobre todo las series que se llevan a este medio y que recrean hechos de nuestra historia, personajes de nuestra historia. Mi colega Georgina Aguiar preguntó sobre este asunto y esto fue lo que le comentaron. ¿Qué piensa usted de ver series de ese tipo en nuestra televisión? Que se puede mantener. Hay que mantenerlas más seguido, darle más cantidad de series esas, muy buena, muy instructiva. Una serie que por lo menos lucha contra bandidos, refleja lo que hizo nuestro pueblo tiempos atrás, que fue luchar y sacar de Cuba todo lo malo que había cuando triunfó la revolución. Pues bueno, la lucha contra bandidos fueron los bandidos que se alzaron en Escambray y en Pinar del Río. Y gracias a las milicias que creó el comandante en jefe fue que pudimos deshacernos de esos bandidos. Está muy buena, refleja bien cómo era la época. Tiene bastante valor histórico. Y para mí, mejores que los que estaban precedentes a él. La historia de Cuba es muy rica y es para que tengan siempre un programa tratando los temas de historia. Bueno, a mí me parece interesante que lo estén transmitiendo y que la juventud, que es la que en estos momentos no tiene ese tipo de conocimiento, lo vayan adquiriendo y vayan conociendo en profundidad cómo fue la historia de Cuba y qué es lo que ha pasado. Sobre todo cómo acercar esos contenidos a los jóvenes, a los adolescentes, esos que quizás están en la televisión ya en horario para adultos, pero que en muchas ocasiones los jóvenes por las premuras de su vida cotidiana no pueden ver, o quizás porque están de fiesta. En el caso, por ejemplo, de Lucha contra Bandidos, que se transmitía los sábados, bueno, muchos jóvenes en ese horario están fuera de casa. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo combinar esa enseñanza más atractiva desde el audiovisual y llevarla también a la escuela? ¿Cómo, digamos, dónde está el reto de hacer más audiovisuales que reflejen estos hechos de la historia de Cuba? Usted puede sumarse a nuestro debate si nos escribe a través del correo eltema.ntv@icrt.cu, lo tiene en pantalla, eltema.ntv@icrt.cu, o nos escribe en redes sociales en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Ya somos más de 6.100 seguidores en nuestra cuenta en Twitter, así que si usted no lo ha hecho, le invito a que aproveche este momento, solo gasta un poquito de datos móviles y se suma a nuestros seguidores en el tema de la semana. Y si tiene un poco de crédito celular, escríbanos al 8888 con el asunto El Tema. Tendremos a bien compartir su opinión sobre un asunto que compete a todos los cubanos porque tiene que ver con nuestras esencias. Mi colega Fidel Toranzo ha seguido el debate en redes sociales y ha estado al tanto de las principales opiniones que han tenido los televidentes durante la semana. Fidel. @revista Buenos Días. Ahí también puede enviar su criterio, su punto de vista sobre este tema a debate en esta jornada de viernes y por supuesto en el transcurso de nuestra emisión estaremos dando a conocer las inquietudes y sobre todo la opinión de nuestra teleaudiencia. Hoy hemos invitado a realizadores de la televisión cubana que han estado involucrados con las últimas series que han estado al aire y que reflejan la historia. Me voy a nuestra redacción de noticias. Buscamos algunas opiniones en redes sociales y regreso más adelante. ¿Y cuánto puede hacerse desde nuestra televisión para lograr despertar el interés por la historia de Cuba? Es el tema que tenemos en Twitter, la pregunta para el debate en esta jornada y tenemos, Lazarito, mucha repercusión sobre este asunto. Así es, muchas personas que han interactuado con nuestra cuenta oficial @eltemacuba y por supuesto sus consideraciones sobre las actuales series, también la telenovela en pantalla y que de alguna manera refleja también cómo estos contenidos de la historia de Cuba pueden ser más atractivos, siempre recreados desde el lenguaje tan llamativo, tan atractivo que es el lenguaje audiovisual. Por eso hoy hemos invitado a Fidel
a una de las personas que ha hecho posible la telenovela Entrega. Y también otras series. Sí. Usted sabrá de quién se trata. Cómo no. Me resulta algo interesante, Lázaro. Un televidente se comunicó con nuestro colectivo, Roger González, y él dice que no es sencillamente un reto de la televisión nacional. También las televisoras comunitarias deben de preocuparse de cómo reflejar de una forma creativa también la historia de la propia comunidad y también la historia de la provincia. Esto es bastante curioso también porque a veces hablamos de cómo en la televisión nacional reflejar la historia nacional, pero también, por supuesto, hay cosas interesantes que bien vale la pena contar en un territorio, en un poblado, y la televisión local también tiene, por supuesto, esa gran misión de hacerlo agradable a toda la teleaudiencia. Experiencias, por ejemplo, de Televisión Serrana, que cuánto ha hecho por recrear no solo las historias de vida cotidianas de la contemporaneidad, sino ese pasado de luchas en la Sierra Maestra y cómo han logrado ese excelente equipo de realizadores, periodistas, sonidistas, cómo han logrado recrear esa parte importante de la historia, digamos, de acontecimientos que han decidido la historia de nuestro país, como fueron las luchas por la independencia, Fidel. Bueno, Vamos con el debate y vamos a iniciar a través de lo que usted nos ha hecho saber en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, y revisamos algunos contenidos. Este primero que les muestro lo ha enviado René Velázquez y dice: tal vez no somos únicos en el mundo para narrar nuestra historia, pero es la nuestra, desconocida e ignorada por muchos. Yo diría por algunos, de alguna manera, siempre me gusta pensar que somos más los que nos preocupamos por estos asuntos y no los que los desconocemos. Agrega este televidente: la llegada de Duaba, Lucha contra bandidos, y la instructiva novela Entrega constituyen una lección de lo atractivo que puede ser la enseñanza de la historia de Cuba, dice este televidente. Avanzamos, tenemos otra opinión en Twitter. Esta que les muestro la ha enviado Pedro Emilio Díaz S, así se identifica en Twitter, y dice: considero que hoy se libra otra guerra. Las redes sociales e internet en general son fuentes de conocimiento y de manipulación. Un cubano históricamente informado y formado se entrega a valores patrióticos históricos que hoy son determinantes. Vamos a revisar otra opinión en Twitter. Esta que les muestro ahora la ha enviado el televidente Carlos Aragonés López y dice: pienso que el aprendizaje de la historia no se mide por la cantidad de fechas y sucesos que conozcan las personas, sino por la incorporación a la vida cotidiana de los mejores valores y principios que ella encierra. Voy a hacer un alto en las comunicaciones que usted nos ha hecho llegar a través de Twitter. Más adelante compartiré otras y, por supuesto, las que han trascendido en nuestro correo electrónico eltema.ntv@icrt.cu. Para presentar a mi invitado le voy a pedir a Yaima Barcás que haga posible la transmisión en este espacio de uno de los segmentos de la telenovela Entrega que quizás más despertó el interés y las emociones de los cubanos, y tiene que ver con un dibujo animado y cómo esto se aterrizó a la vida del joven profesor. Estas escenas que le voy a poner ahora, para mí son una de las escenas más emotivas del cine cubano. Por esta secuencia fue que yo me enamoré de la historia. Y el que no se emocione con esto tiene hielo en las venas, muchachos. El que se la sepa que la cante. No me tiembla la rodilla, como no tiembla mi gente. No me tiembla la rodilla, como no tiembla mi gente. Que no hay gente más valiente que mi gente en esta villa. Muchachos, esa es una de las escenas que casi siempre pongo para que se den cuenta de la valentía de esa generación de cubanos que hacían de todo por la libertad de nuestra patria, de Cuba. Y díganme sinceramente, los que no tuvieron ganas de entrar al televisor y caerle encima a media cara, Vamos entonces a copiar el asunto, muchachos. Profe, el asunto de la clase de hoy es la guapería de los bambis. Mira, eso puede ser un buen asunto, porque ejemplos sobran de eso. Sí, profe, aunque desgraciadamente esa guapería no le sirvió de mucho para lograr la independencia. Ustedes no saben la rabia que eso me da. Pusimos los muertos, la gloria, la guapería, y después vinieron los norteamericanos a intentar coger mangos bajitos. Y coño, los cogieron.
Estas emociones que sin duda despiertan en cada uno de nosotros cuando vemos estos capítulos de la historia de Cuba, y no voy a referirme a la telenovela, pero que tanto nos hacen pensar y repensar quizás en esos éxitos del pasado, pero también en esos errores del pasado. Dicen que quien no conoce su historia está condenado inevitablemente a repetir esos fracasos, esos errores, pero no lo ha hecho mi invitado de esta mañana, que nos ha puesto en contexto la historia de Cuba en el complejísimo lenguaje audiovisual. Tengo el placer de que me acompañe esta mañana Alberto Luberta, guionista y director de televisión, uno de los responsables de entrega, uno de los responsables de lucha contra bandidos, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta mañana para acercarnos a un asunto sobre el que siempre las personas dicen, bueno, hay que verlo desde la escuela, la responsabilidad de la escuela, pero los medios de comunicación tienen una responsabilidad tremenda también en el acercamiento a estos contenidos. Luberta, un guión atractivo define, pero la puesta en pantalla también. Y yo voy a comenzar por entrega, que es lo más contemporáneo, está todavía al aire, quedan pocos capítulos, después más adelante hablaremos de eso. ¿Cómo llevar estos contenidos que pueden parecer aburridos para algunos, que tienen que ver con la historia, por la manera en que son tratados en la literatura, pero cómo llevarlos desde el lenguaje audiovisual de manera más atractiva a los códigos de la televisión? Mira, buenos días a los televidentes, gracias a ustedes por la invitación. En mi criterio, yo creo que el primer paso se da en ver a nuestros héroes, en el caso de la historia, en el caso de la telenovela, como seres humanos de carne y hueso. Ese es el primer paso. El segundo paso, sin orden, es el tema de la responsabilidad que uno tiene con esa historia, de la responsabilidad, del reto que significa presentar un proyecto como ese, del placer que significa de llevarlo a buen término y que la gente lo disfrute, sobre todo cuando uno le gusta lo que está haciendo y cuando uno se siente identificado con esa historia. Mucho de lo que se ha hecho en términos de lo que se ha avanzado en términos de tratamiento de la historia en el audiovisual cubano, de la televisión cubana específicamente, se le debe, yo creo, a Eduardo Vázquez. Y pongo el ejemplo de Eduardo Vázquez cuando él te llama y te dice, tengo un proyecto en el que quiero que participes conmigo. Él te cuenta la historia y te la cuenta con una pasión y que te enamora en 5 minutos. A los 5 minutos estás convencido que eso va a ser un piñazo por la cara, como se dice. Buen cubano. Es un buen cubano. Y esa pasión que transmite Eduardo cuando te comenta el proyecto, que le puso a Milcar cuando escribió el guión, que le tiene que poner uno a la hora de dirigirlo, le tiene que poner al actor a la hora de estar en la escena. Esa es la misma pasión que le pone el profesor Miguel Basterrechea, que es uno de los que inspiró a Ray, que nos inspiró a todos nosotros para el personaje de Manuel. Ese personaje, disculpa, que incluso estuve leyendo en Juventud Rebelde, si mal no recuerdo, está inspirado en un maestro real. En un maestro real. O sea, se vieron varios, pero fundamentalmente este profesor que se llama Miguel Basterrechea, que nosotros fuimos a ver una clase de él, de esas clases a la 1 de la tarde, que los muchachos vienen del almuerzo, que vienen entretenidos. Que cae el sueñito ese exquisito de la tarde. Sueñito, ajá. Y sin embargo los muchachos interactuaron con él los 2 turnos de clase, por la pasión que él le ponía y por todos los elementos que él le introducía a esa clase. Yo recuerdo una amiga mía me dijo, lo que no me gusta de entrega es que Manuel delante del aula parece que está actuando. Le dije, eso lo logramos entonces porque eso fue lo que quisimos ver. O sea, Miguel Basterrechea, el profesor de verdad, cuando está parado adelante, él está actuando y él está encarnando esa historia de alguna manera, como se lo hicimos ver a Ray y como lo quisimos que Ray lo transmitiera también de la misma forma en la novela específicamente. Nuestro saludo, por supuesto, para Ray, no ha podido estar con nosotros, está cumpliendo con otras responsabilidades laborales. De cualquier manera, su personaje, el encarnar el personaje del profesor ha sido todo un éxito y las personas así lo han apreciado. Yo, antes de hablar un poco de la preparación que, digamos, a la que se enfrenta un realizador, un director a la hora de el momento del rodaje, luego la edición y postproducción, yo quiero compartir, Luberta, otras opiniones que nos han llegado a través del correo electrónico. Me voy a nuestro sistema Multiview porque se ha comunicado con nosotros Rafael Rodríguez. Él es profesor jubilado, nos dice en su correo electrónico, profesor de física, pero ahora labora en la universidad. ¿Y qué nos dice? Creo que todos los que enseñamos en cada clase puede enseñarse historia de Cuba. Y no es dar teque, es demostrar con hechos y vivencias las razones de la revolución en su día a día, nos dice este cubano. Y agrega, hay que hacer programas televisivos que demuestren eso, pero para ello los periodistas, y yo agregaría, amigo mío, también realizadores,
editores, actores y actrices deberían estudiar mucha historia de Cuba. Por suerte los periodistas tenemos una cuota de responsabilidad, pero no la completa. Siempre que al menos intentamos desde esta humilde contribución de la revista Buenos Días traer los temas históricos, siempre tratamos de que sean los periodistas más avesados en estos contenidos. Vamos a compartir la opinión de Ismael Rivas. Nos dice... Ismael es estudiante, joven estudiante. Dice que las clases de historia de Cuba últimamente se han vuelto monótonas o impuestas, nos dice él. Y no hay nada más llamativo que hacer las clases con materiales audiovisuales o gráficos, algo que motive al estudiante a interesarse por la asignatura. Y agrega, gracias a la televisión cubana que ha hecho programas donde se ven con hechos lo que sucedió en la historia, nos dice este televidente. En especial la telenovela Entrega, donde el profe propone lo que le he dicho anteriormente o parecido para hacer las clases más amenas. Y voy a concluir con el criterio de Bárbara Márquez, que dice: revitalizar la enseñanza de la historia en estos tiempos es imprescindible, y si es con el apoyo de audiovisuales como medio de enseñanza, mejor, pues logra motivar a los alumnos. Y dice más adelante, en la práctica cotidiana de los profesores con que trabajo se usan materiales audiovisuales con el fin de complementar el proceso docente educativo. Considero que el tema de la enseñanza de la historia da para más espacios de debate, dice ella, y compartimos esta opinión. Concluye diciendo, creo que otro buen debate sería sobre los precios de los libros de historia, esto ya desde el sentir de una profesora, y no lo digo solo porque me afecta como profesional, sino pensando en los amantes de esta asignatura. Me voy a sala de entrevistas otra vez. Luberta, un director de televisión, guionista en tu caso también, el tema de lucha contra bandidos, que fue otro de los complejísimos procesos que te has sometido en los últimos tiempos y que llevó mucha preparación. Y ahí quiero detenerme. ¿Cuánto debe aprender, cuánto debe prepararse un realizador a la hora de llevar estos contenidos que ya están escritos en la literatura, que ya han aprendido los estudiantes en la escuela, para hacerlo, digamos, de una manera diferente, pero respetando también a lo que está escrito ya en cada una de esas literaturas? Mira, yo he dicho en otras ocasiones que yo pensaba, bueno, que yo conocía sobre la lucha contra bandidos hasta que empecé a investigar sobre el tema para escribir y dirigir la primera temporada. En el proceso de investigación me di cuenta de que no sabía de la misa a la mitad, como decimos los cubanos es que también. Es un contenido que va poco a los libros de historia, incluso hay que reconocerlo, que no son de los más divulgados. Ajá. Y con eso tengo experiencia, tenemos, todos los que participamos ahí de alguna manera, tenemos experiencias muy interesantes. Una de ellas leyendo un libro que fue por donde empezó la investigación. La mía en particular, porque Eduardo, por supuesto, que es un investigador insaciable, tenía mucho camino adelantado y yo tenía que ponerme más o menos al nivel de él. Y leyendo un libro, de pronto descubro en ese libro el nombre que formaba parte de una tropa del batallón de Marianao, de donde soy oriundo y vivo todavía, de un vecino mío, del padre de un amigo mío que me vio crecer prácticamente. Un hombre que yo me pregunto, bueno, la gente que lo ve caminar, ir a la bodega, hacer la cola de pan, no se imagina que tiene la historia que había en ese libro. Y recuerdo que se lo comenté y ahí él empezó a contarme, y con él solo yo hubiera hecho una serie, porque tiene una cantidad de anécdotas que no se conocen, y como en el caso de él hay muchos otros. El entrevistar a personas, que en este caso estaba la posibilidad de personas que estuvieron directamente en esa gesta, fue también muy interesante, porque te cuentan casi siempre cosas que no están en los libros, porque son cosas más de anécdotas, de cosas así que siempre le ponen sazón a la historia. Eso también es importante. Nosotros fuimos en aquel momento, que es otra de las experiencias interesantes, entrevistamos a oficiales retirados, de alta graduación incluso, pero fuimos a Meyer, un lugar que está ahí arriba en el Escambray, que yo confieso que nunca lo había oído ni mencionar. Y fuimos, nos llevaron a Meyer, aquellos loma para arriba y loma para arriba y loma para arriba, y son unas cuantas casitas ahí arriba, y ahí había una serie de personas que habían sido parte de la tropa del caballo de Mayaguara, como milicianos. Y nos sentamos ahí en un portalito en el piso a escuchar aquellas historias, y aquello fue lo más lindo del mundo. Bueno, de hecho, en el final de la primera temporada dice a los potricos de Meyer, una de las dedicatorias, porque esa gente hablan de aquello como si lo estuvieran viviendo todavía. Y están allá en el mismo lugar, en Meyer, y hablan del caballo de Mayaguara como si estuviera vivo todavía. Eso es algo que cuando uno lo incorpora, lo siente en las venas de alguna manera y lo puede transmitir también en la obra que está haciendo. ¿Qué piensan los cubanos y las cubanas de la lucha contra bandidos? Si quieres saberlo, vamos a la calle. Mi colega Georgina Aguiar tiene algunas opiniones sobre qué usted piensa sobre esta serie. En segunda entrega ya, acaba de concluir la segunda puesta de lucha contra bandidos. Esto fue lo que le comentaron sobre esta muy interesante serie mi colega Georgina Aguiar.
¿Ve usted la serie Lucha contra Bandidos? ¿La ha visto usted? Sí, la he visto. Bueno, la he visto bien poca. Bueno, mire, mi esposo la ha visto más que yo, porque realmente a mí no me gusta verla mucho porque me da tristeza verla por las cosas que pasaron y no me gusta mucho verla. Mi esposo sí la ve bastante y la ha seguido siempre. Es una serie muy buena y se refleja en realidad lo que pasó en Matanzas, porque no es solamente una cosa ficción, sino que eso se vivió aquí en Cuba, en Matanzas y en otros lugares también. Está bien lograda, tiene la historia de aquel entonces entre los bandidos y los ejércitos rebeldes. Ha estado muy buena, aceptada. Maravilloso la serie. Ha quedado buenísimo, me gusta mucho. Una serie muy instructiva, una serie que para el conocimiento de la historia de los jóvenes es muy importante y la población cubana tiene que conocer lo que pasó y cómo fue que llegaron a derrotar a todas esas bandas, que al final daban al traste con la vida de muchas personas inocentes y es bueno para la juventud. El horario, 8:30 y después se transmite los martes casi a las 11 de la noche. Eso es un gran problema, porque la juventud ve poca televisión. Tenemos que buscar un horario donde le llegue. Y si no lo podemos llegar a través de la televisión, hay que coordinar con educación, hay que coordinar con la juventud comunista, hay que coordinar con todo lo que tiene que ver con la juventud cubana, de manera que esos materiales le lleguen. Además de Luberta, este equipo de la revista Buenos Días se privilegia con uno de los camarógrafos, fotógrafos que estuvo también en el rodaje de Lucha contra Bandidos, un inquieto y joven camarógrafo que estuvo participando y que a él también le debemos buena parte de las imágenes que han trascendido en esta interesante serie. Es nuestro camarógrafo Eugenio, para usted también nuestro reconocimiento. Luberta, cuando hablamos de Lucha contra Bandidos, que quiero seguir con este asunto, hay escenas que llevan violencia, decía una cubana entrevistada, no la veo porque me toca la sensibilidad, porque me hiere un poco y tal. ¿Cómo, digamos, llevar esa idea que tuviste a la hora de estos conflictos, recrear estos conflictos para que entonces los actores y actrices encarnen eso que soñaste, eso que pensaste? Bueno, cualquier proyecto audiovisual lleva mucho trabajo de mesa, mucha preparación de uno como director, como hablábamos ahorita, y también de los actores. Afortunadamente en Lucha contra Bandidos, en la primera temporada, y supongo que en la segunda que dirigió Rolly Peña haya sido igual, los actores, incluso hasta los más jóvenes, se motivaron mucho con el tema, desde que conocieron la historia, precisamente por eso, porque sabían poco. Entonces querían saber mucho de cómo... De por qué se alzaban los que se alzaban, por qué iban a ser bandidos, las distintas motivaciones que tenían. Y en primer lugar hablamos mucho de esas cosas. Eduardo, yo con ellos, nos sentábamos por grupos de familia y conversábamos y debatíamos, íbamos transmitiéndole poco a poco esa historia. Por suerte, todos, repito y lo he dicho varias veces también, hasta los más jóvenes, se tomaron muy en serio el trabajo. Y a la hora de enfrentar las escenas, fuera como fuera, siempre están dispuestos a asumir la puesta en escena como tú se las planteas, a aportar lo que tengan que aportar, pero no tienen ningún tipo de limitaciones a la hora de decirte, no, yo no puedo hacer esto. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Roque Moreno, que en la primera temporada estábamos buscando una locación que ya teníamos preestablecida, y cuando llegamos era bajo un árbol así y se había llenado de agua, porque había llovido así unos días antes en Managua, ya, lejísimo. En Managua que llueve tan seguido. Llueve todo el tiempo. Nosotros nos mojamos ahí, que eso fue terrible, todos los días. Y entonces se había llenado de agua, pero el agua estaba ya sucia. Y entonces, bueno, empezamos a buscar soluciones y yo tratando de ver cómo lo hacíamos. Y él me dice, oye, pero yo creo que yo ahí estoy demasiado jamón para los bandidos. Yo no me podría meter aquí abajo del agua. Digo, no, yo por mí estoy feliz que tú me metas al agua, pero esa agua está. Y me dijo, vamos. Y se hizo la escena y allá adentro se metió y después salió lleno además no solamente de agua, de una cantidad de todo lo que lleva el agua y lo que arrastra el agua. De todo lo que hay. Y sin embargo lo hizo con una profesionalidad que bueno, siempre se lo agradeceré. Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros porque en esa lluvia no estaba solo yo. Estaba Eugenio, por ejemplo, y estaban los actores, los técnicos, que todo el mundo se entregó para usar el nombre de la telenovela, como repito, me imagino que haya pasado en esta segunda, que no estuve vinculado directamente. Y con Entrega yo quiero seguir, porque Entrega ha tenido un éxito tremendísimo. Uno de esos éxitos se debe a la manera en que estos asuntos llevados a la figura del profesor y los temas de la historia que recrea este profesor han sido, digamos, una de las esencias que ha llevado a este éxito. Cuando se construyó el personaje de Manuel, ¿cómo lo pensaste para que no fuera el profesor aburrido
que lleva los contenidos que ya todo el mundo conoce aparentemente por la literatura. Bueno, aquí había el otro camarógrafo que cuando estaba saliendo la escena decía, Salati está escapado. El guionista, bueno, Amílcar Salati, donde parte el diseño del personaje, en primera pudo instancia, estar con nosotros, no pudo estar con nosotros. Él dice que tiene una situación, pero eso es que le tiene miedo a las cámaras, me imagino que... Así que qué eso, contradicción, hay que un guionista de televisión Ajá. de que le tiene miedo a las cámaras. De cualquier manera nos debe la No, entrevista. yo tengo las manos sudadas y todo eso, así que yo lo entiendo. Es más cómodo estar detrás de cámaras. Así mismo. Entonces, bueno, de ahí, por supuesto, parte, él decía en una entrevista que cuando él investigó para la película Inocencia, que no es de la televisión, es del cine, pero bueno, es otro ejemplo excelente, se dio cuenta de todas las lagunas que teníamos nosotros en la historia, precisamente por eso de la manera de enseñarla, que a veces se torna aburrida y la gente como que tira el pelo a tierra. Y bueno, cuando el guión llegó a mis manos, que llevaba un tiempo dando vuelta, finalmente, gracias a lo que fue, llegó a mis manos. Entonces, bueno, uno empieza a cocinar cómo sería ese profesor exactamente. La idea no te llega de primera, así, ¿no? Después, bueno, tenés el director de actores, que fue Doima Dios, la codirectora Lois Inclán, y ya cuando elegimos al actor, que fue un proceso también de debate, de mucho trabajo, irlo conformando poquito a poco, como se dice. Había una profesora que en algún momento, cuando salió la primera temporada de Lucha contra Bandidos, yo estaba grabando una entrevista en el Hotel Nacional y ella se me acercó y me habló que ella era profesora de historia, Julia se llama ella, que también conversamos con ella, Ray se entrevistó con ella, el Ray fue también al pre de Marianao, y poco a poco ensayamos mucho esas escenas del aula, a ver hasta qué punto llevarlo. O sea, ¿se grabaron en el preuniversitario de Marianao? No, se grabaron en el preuniversitario Edison, que está en medio de una reparación, teníamos que sortear los escombros y las cosas, por eso estaba vacío esa parte y eso nos dio más comodidad, pero fue complicado. Pero ensayamos mucho para tratar de llevar el punto exacto que llevaba el profesor y no pasarnos ni quedarnos por debajo. Y bueno, por suerte el resultado de ese trabajo se ensayó, Ray lo ha dicho en varias entrevistas, que tanto él como Kenny Cobo, que interpreta el personaje de la sorda, desde el primer día que estuvieron contratados hasta el último, estuvieron trabajando de una u otra manera en función de la prefilmación, de todos los días de la prefilmación, ellos estuvieron trabajando para la telenovela de una u otra manera, o ensayando directamente con nosotros, preparándose por su cuenta en cosas que nosotros le decíamos, y eso de verdad que es un esfuerzo, que ahí es donde está el resultado entonces. Lo voy a dejar pensando en una última pregunta antes de irnos a la calle. ¿Cuánto más necesita la televisión cubana de este tipo de guiones, de este tipo de puestas, para que los contenidos de la historia estén más aterrizados y sean más atractivos para la población? Le dejo pensando porque esa pregunta también se la hicimos a algunas personas en la calle. Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgie Naguer. Todo lo que ha sido de ese tipo de historia, de las películas de Angola, todo eso, yo siempre lo he vivido, siempre lo he escuchado. Y a los nietos míos se lo digo, mira, y los llamo cada vez que haya un acontecimiento, le digo, mira, porque yo fui miliciano muchos años, yo fui milicia desde jovencito y después tuve 5 años en el ejército, entonces eso es como volver a vivir. Y tengo un hermano que fue combatiente en Matanza, ahí en las Tetas de Camarioca, y entonces ya tiene 85 años, yo no fui a las Tetas de Camarioca, pero estuve en otras actividades que eso revive aún. Sí, sí me gustaría ver más series de esas, porque sí lo veo bien interesante el tema del simple hecho de que pasó verdaderamente, que es la historia de nuestro país, y está súper interesante y sí me gustaría que hicieran más series como esa, porque la veo muy buena, muy instructiva. Hay que tener más series, más novelas, más teleplay, el mismo teatro. Yo me acuerdo hace muchos años nosotros teníamos teatro en televisión, ya no se pone teatro en televisión, entonces el teatro es una forma, podemos llevarla, cuántas obras de teatro hay que nos cuentan nuestra historia, vamos a llevarlo al teatro. Es decir, hay diferentes formas que se pueden transmitir a través de la televisión en diferentes formatos y que le llegue a las personas. Le decía a Luberta que nuestra última interrogante tiene que ver con la necesidad de estos proyectos, de estos materiales, de estas series, de estas telenovelas en nuestra televisión, y que pasa inevitablemente también por el asunto de los recursos para grabar una serie de este tipo. Óigame que se llevan muchos recursos. Usted ve la puesta en pantalla, los actores y las actrices ahí en ese momento, quizás ya donde uno está disfrutando la puesta, pero detrás de todo eso hay
mucho dinero, hay mucho movimiento, mucho combustible, mucha transportación y por supuesto, y además mucho tiempo de edición y de rodaje. Pero ¿cuánto más le hace falta a la televisión cubana? Porque hoy nos hemos centrado en la televisión cubana, aun cuando desde el cine han sobresalido muchas, digamos, realizaciones que abordan estos asuntos de la historia. Pero en el caso de la televisión, que es la que más llega a los cubanos, ¿cuánto más hacen falta estos temas en nuestra pantalla? Mira, yo creo que se puede hacer mucho más, muchísimo más, y nunca debemos de cansarnos de buscar el camino para que la historia llegue lo más posible a nuestros televidentes. Sí te digo que somos muchos los que, de guionistas, realizadores, actores, incluso dirigentes del ICRT, que estamos preocupados y ocupados en ese tema. Yo te diría, en mi criterio totalmente personal, que faltan muchas más historias de estas que te decía, de seres de a pie, de personas de a pie. Creo que fue uno de los éxitos de Lucha contra Bandidos, que ha sido uno de los éxitos de Lucha contra Bandidos, que esos milicianos de a pie son personas como nosotros. Eso falta mucho porque hay muchísimas historias que todavía están por contar. Y descubrirlas y llevarlas, en mi criterio personal también, la ficción es la vía más directa, aunque bueno, también los documentales, eso es un tema en el que no voy a entrar. La ficción es la que a mí más me apasiona, y conocer esas historias y llevarlas a una obra de ficción y transmitirlas y que el público las reciba desde la emoción, desde la enjundia dramática que tengan, es algo que tenemos que seguir haciendo y que tenemos que seguir echando adelante. Yo solo voy a echar algunas cosas al agua. Nos dicen, por ejemplo, hay que mostrar más las historias del periodo especial, hay que mostrar la historia de la Guerra Fría, la crisis de los misiles, más historias de Girón. Son muchísimas las propuestas que nos hacen los televidentes. De cualquier manera, ahí están nuestros guionistas, ahí también, ¿sí? Dato, te iba a decir, la historia del periodo especial, o sea, que es algo que realmente lo que se habla poco, y vamos a contarle a nosotros antes que venga otro y la cuente entonces a su manera. Así está. Entonces está abierta la convocatoria incluso de los realizadores, a los guiones. Por supuesto, usted que ha vivido, yo creo que la mayor cantidad de las personas que hoy vivimos en este país, hemos vivido el periodo especial de una manera u otra, ha tocado a nuestras familias, a cada uno de los miembros de nuestra familia. Yo de todas maneras le quiero agradecer a usted y al colectivo que ha dirigido también como co-guionista de Lucha contra Bandidos y de entrega de Lucha contra Bandidos. Ajá, co-guionista y director de la primera temporada de Lucha contra Bandidos, co-guionista de la segunda, el director Ferroli Peña, y director de entrega. Director de entrega. Y una última anécdota rápido, si me permites hacerte. Cuando estas historias que a uno nunca se le olvida, cuando estábamos preparando la primera temporada de Lucha contra Bandidos, una actriz de radio que me conocía, o sea, me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, estoy haciendo preparando una serie sobre la lucha contra Bandidos. Ella me dice, yo tengo que estar de todas maneras. Finalmente no estuvo por otras razones, pero yo tengo que estar de todas maneras, porque yo soy de Meyer. Y yo nací cuando se estaba acabando la lucha contra Bandidos. O sea, ella no tiene conciencia de la lucha contra Bandidos, no la recuerda como tal, pero se recuerda que todavía en los años 70, me decía, mi mamá nos decía, entren, que por ahí está. Ya los bandidos sabían, pero se habían acabado hacía rato. Pero sin embargo, ese temor se les quedó sembrado de alguna manera, que eso ella lo recordaba todavía. Y eso es algo que a mí tampoco se me ha olvidado y que traté de transmitirlo de alguna manera en la serie cuando la hice. De cualquier manera, en opinión de un humilde televidente, ha sido un éxito tanto entrega como Lucha contra Bandidos. En estas dos puestas, al menos vendrán otros capítulos, sabemos que vendrán otros capítulos de Lucha contra Bandidos, y Luberta ha sido una de las personas, uno de los máximos responsables de que lo hayamos podido disfrutar en la televisión cubana. Gracias por haber estado en el tema de la semana, y me voy a despedir compartiendo precisamente algunas opiniones que han trascendido en nuestro debate en la cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, esta que les muestro es de Yolaisi 2020, y dice: muy buenos los seriales que se están transmitiendo, pero los muchachos en su mayoría no lo ven. Pero que no sepamos de historia, también es culpa de casa, dice ella. Bueno, el hecho de que los muchachos quizás no estén frente a la tele cuando se están proyectando todas estas historias en nuestra televisión, hay una responsabilidad también de los padres que deben motivar e incentivar que los jóvenes y adolescentes estén frente a la pantalla. Vamos a compartir una última opinión en Twitter. Dice Ingrid Cruz Pérez: el maestro tiene que ser el protagonista y ser capaz de motivar a los estudiantes. Dramatizar cada hecho histórico convierte a unos estudiantes en protagonistas y al resto en espectadores, logrando hacer el contenido ameno, asequible y comprensible. De cualquier manera, creo que esta ha sido una de las esencias de entrega también en el personaje interpretado por Ray, que no ha podido estar con nosotros, pero sí le extendimos la invitación en otra ocasión
será. Por hoy cerramos el tema del tratamiento de la historia en la televisión cubana. Hay muchísimos más asuntos por tratar sobre esto y tiene que ver con cuán motivados están nuestros guionistas por acercarse a estos temas, cuánto más puede hacer la televisión. Vimos la opinión de Alberto Luberta, uno de los realizadores, pero por supuesto el tema queda abierto a próximos espacios. Yo me voy a despedir. Fidel Toranzo ha estado al tanto en redes sociales de todos estos comentarios y me voy a despedir, Fidel, precisamente haciéndote saber que el próximo lunes vamos a estar conversando sobre una iniciativa a disposición del gobierno de la capital que está llamando a cada una de las personas que vivimos en esta urbe o quienes están de paso a que la capital sea embellecida. Qué bien. Han trascendido los temas que tienen que ver con las multas por el colocar escombros en lugares indebidos. Hay un llamado también a las entidades y a las personas a que se preocupen por los entornos de sus viviendas y también de los centros laborales y de cuánto más podemos hacer usted y yo sin pensar que el Estado, el gobierno va a resolver cada uno de estos asuntos en nuestras comunidades que parten de nuestra responsabilidad. Sobre todo ello vamos a estar conversando la próxima semana, así que usted en jornada de viernes estará en la conclusión de ese debate. Por supuesto, y la repercusión sobre todo del tema en redes sociales, que sabemos son muchas las personas que se comunican con nuestro colectivo durante nuestra emisión. Yo le dejo, tenga un buen fin de semana, que lo disfrute en compañía de su familia. Gracias. Regreso el lunes, muy buen día.